taller temático que organiza el Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Les doy a todos ustedes la bienvenida y, por supuesto, que desde ya el agradecimiento por poder participar. También queremos brindarle un agradecimiento especial al arquitecto Norberto Canepa y el contador Norberto Oscar Palópoli, quien en carácter de presidente y vicepresidente del Centro de Constructores han tenido la amabilidad de ceder las instalaciones para que este taller se pudiera realizar. Este ciclo ha sido declarado de interés por la Municipalidad de General Pueyrredón, la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, el Centro de Constructores y Anexos de la Ciudad de Mar del Plata, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, el Colegio de Abogados, Departamento Judicial Mar del Plata y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este taller, cuya temática del día de hoy es Hábitat Social y Ciudad, tendrá como disertantes en una primera parte al licenciado en Urbanismo Juan Ignacio Duarte, coordinador de Desarrollo del Suelo de ANSES por el programa Procrear. Viene en reemplazo, quien ha dejado sus disculpas porque por un problema personal no pudo asistir, viene en reemplazo, decía, del escribano Luciano Scatolini, que es el director operativo del programa Procrear. El licenciado Duarte abordará como temática propuesta, desafíos y perspectivas para la generación del suelo urbano. En la segunda parte de este trabajo en taller, que estará a cargo del arquitecto Eduardo Rece, se abordará la Ley de Hábitat en la provincia de Buenos Aires, conceptos e instrumentación práctica, Ley 14.449, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat. El arquitecto Rece es especialista en planificación y gestión urbana, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales. En el marco general que se ha propuesto este taller, está referido a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, sancionada el 29 de noviembre del 2012, que fue reglamentada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires el 17 de diciembre de 2013. La citada ley tiene por objeto la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, conforme lo establece la Constitución provincial. Se considera que el contexto en el que se sanciona esta norma es el de un mercado de suelos que frente a diversos estímulos se producen aumentos indiscriminados de precios de la mercancía de suelo en las ciudades. Uno de estos últimos estímulos es a partir de la línea de construcción y compra de terreno del programa de crédito argentino Procrear, que hacen que se limite los terrenos disponibles o los existentes incrementan sus precios significativamente, mientras que en otros procesos de cierta data se basan en la estrategia para manejar el precio del suelo a través de la acumulación de tierras en manos de especuladores inmobiliarios, esperando mejores condiciones o la ejecución de obras por parte del Estado. Desde el Colegio de Arquitectos destacamos que los talleres temáticos permitirán, además de charlas magistrales, el intercambio de experiencias y una apertura de los especialistas a consultas específicas que refieran a instrumentos de aplicación o prácticas del desarrollo particulares de los distintos municipios. En este caso, se presentarán casos concretos del Partido General Pueyrredón. Como les decía, les doy a todos ustedes la bienvenida y esperamos que estos talleres sean de utilidad no solamente para quienes desde la ciudad de Mar del Plata han decidido participar, sino de aquellos que nos acompañan, profesionales que trabajan en municipios vecinos o que tienen su actividad profesional en la región de influencia del Colegio de Arquitectos del Distrito 9. Así que buenas tardes a todos y los dejo a ustedes con el licenciado Duarte. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias al Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos por la invitación. Quiero transmitir también nuevamente las disculpas del escribano Luciano Scatolini, que era quien originalmente iba a dar esta charla, pero por un problema personal no pudo estar hoy aquí. Así que, de todos modos, la idea es contar un poco. Yo trabajo en el equipo del Luciano, que está como director de Desarrollo de Suelo Urbano. Es un área creada recientemente dentro de ANSES.
en el marco del programa Procrear, tratando de generar respuestas o estrategias para la generación de suelo urbano en el marco de la carencia y las dificultades crecientes que, como recién mencionaba, sobre todo a partir del último sorteo de Procrear, se agravaron por el incremento muy fuerte de los precios de suelo. Así que la idea entonces es contar brevemente 5 líneas sobre la cuestión del acceso al suelo, cómo está hoy en el país y con énfasis en la provincia de Buenos Aires, muy breve, para después contar cuáles son las estrategias que desde el Procrear estamos llevando adelante para generar suelo urbano. Entonces, en primer lugar, en el marco de los desafíos y perspectivas para la generación de suelo urbano, con énfasis o poniendo el foco en el contexto de la provincia de Buenos Aires, es bueno recordar de dónde partimos, digamos. Hay un déficit habitacional importante en la provincia, que no es para abrumarlo con las cifras, sino para hacer un repaso y sobre todo para mostrar que más allá del número final del déficit, adentro de ese déficit se descompone en una serie de problemáticas que son diferentes para cada familia y que por lo tanto reclaman de parte de la política habitacional respuestas diferentes, digamos. Esos son los resultados del censo de 2010, son resultados oficiales. La provincia de Buenos Aires, con un total de 4.789.000 viviendas ocupadas, después vamos a ver que hay un número importante de viviendas vacías, digamos que hay un 73% de los hogares de la provincia de Buenos Aires que habitan en viviendas que en términos constructivos, eso es un tema importante después también abordar, que en términos constructivos no tienen ningún déficit, digamos. El déficit hoy abarca el 27% de los hogares de la provincia de Buenos Aires y se descompone en distintas problemáticas. Tenemos, por un lado, lo que llamamos viviendas irrecuperables, es decir, aquellas viviendas construidas de materiales que no pueden recuperarse y que se requiere la construcción de una vivienda nueva, sumado a hogares en viviendas que son aptas, pero con hacinamiento por cuarto, lo que da viviendas recuperables, yo dije irrecuperables, es decir, son las casas tipo B, las casas que con arreglos o construcción con materiales adecuados se pueden resolver. Eso nos da 673.000, casi 674.000 hogares en la provincia de Buenos Aires que requieren para resolver el problema habitacional el mejoramiento o la ampliación o ciertas reformas de la vivienda que ocupan. Mientras que el 174.000 hogares son los que viven en viviendas irrecuperables, es decir, que requieren de una vivienda nueva porque los materiales son inadecuados. Después tenemos 431.000 familias que se ubican en lo que se llama hacinamiento familiar, es decir, es la situación cuando más de una familia comparte el mismo hogar. Si bien esos son 431.000 hogares, sumados a los 13.000 que además del hacinamiento familiar tienen hacinamiento por cuarto, da un total de 403.000 hogares que requieren una vivienda nueva. Si ustedes hacen la suma de los 3 círculos rojos, no les va a dar el número que yo estoy poniendo ahí abajo, porque digamos que estas familias que tienen hacinamiento familiar, digamos en general, en la mayoría de los casos son 2 familias que comparten el mismo hogar, lo que se requiere es una vivienda nueva para una familia, mientras que la otra obviamente puede continuar su vida en la vivienda que ocupan.
Y lo que les decía, la provincia de Buenos Aires tiene un 17,7% de viviendas vacías en el marco de un déficit de 1.200.000 hogares. A esa situación hay que sumarle un incremento de la demanda habitacional por cambios demográficos que marca el último censo, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, pero básicamente ahí tenemos la evolución en esos dos cuadros de la población, los hogares y las viviendas totales entre 1991, 2001 y 2010. Y el cuadro de la derecha muestra el crecimiento medio anual de población, hogares y viviendas en los periodos intercensales. Mientras que en el periodo 91-2001 veíamos que la población y los hogares crecían al mismo ritmo, digamos, y las viviendas totales crecían a un ritmo superior, lo que aparece muy fuerte en el periodo 2001-2010, a nivel de, si miráramos a nivel de todo el país, la cifra sería similar. En un trabajo que compartimos con Eduardo el año pasado veíamos para ciudades de Río Negro, algunas con muy particularmente muy fuerte crecimiento de la cantidad de hogares. Es decir, mientras que la población crece un 1,3% anual, la cantidad de hogares crece un 2,2%, lo cual nos agrega mayor presión a la demanda de viviendas nuevas por estos cambios demográficos, que básicamente tienen que ver con hogares que son cada vez más chicos. Después podemos discutir las causas sobre eso, pero lo que los números nos están marcando es que al crecimiento poblacional normal tenemos este cambio demográfico que implica una mayor presión sobre la demanda de vivienda, porque aumenta la cantidad de hogares. Y obviamente esa demanda de mayores viviendas también se va a traducir en una mayor demanda de suelo para satisfacer esa necesidad de viviendas. Los gráficos eso lo que muestran es la fuerte diferencia o el crecimiento mucho más fuerte de los hogares en el periodo 2001-2010, que prácticamente duplica el crecimiento de la población en el mismo periodo y supera ampliamente a la cantidad de viviendas nuevas y al porcentaje de viviendas nuevas en el mismo periodo. Lo cual nos marca también ahí otro punto a tener en cuenta cuando pensamos y discutimos las políticas de hábitat y las perspectivas para la generación de suelo urbano, porque hay ahí una mayor demanda de vivienda, pero además una demanda de vivienda que, como los hogares son más pequeños, también hay ahí un cambio a registrar. Otra cuestión importante para señalar tiene que ver con los fuertes crecimientos de precios de suelo que se vienen registrando en Argentina entre 2003 y 2013, que ya habían sido muy fuertes desde el momento de la recuperación económica. Alrededor, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 2005, los precios de suelo ya habían recuperado el nivel en dólares que habían tenido antes de la crisis de 2001-2002 y que han seguido creciendo muy fuerte entre 2007 y 2013. Uno mira cualquier ciudad grande, mediana, pequeña, turística, industrial o puramente residencial y encuentra incrementos de precio muy fuertes que obviamente dificultan el acceso de las familias a un terreno y a un lugar en la ciudad. Y a esa situación que ya venía, que ya registraba precios de suelo creciendo muy rápido, se suma desde el año 2013, desde octubre de 2013, con el último sorteo de una de las líneas de Procrear, que después voy a contar más en detalle, sumó una demanda muy importante, 60.000 familias en todo el país que salieron todas juntas a buscar un terreno donde poder construir su vivienda con el crédito que el Procrear le daba a esa familia. Y esta situación además agravada por una débil o nula regulación del mercado de suelo
que impera en general en la mayoría de las ciudades argentinas y por lo tanto dificulta aún más las perspectivas para la generación de suelo urbano accesible y a precios razonables y en tiempos adecuados para las necesidades de la familia. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires tenemos desde fines de 2012 la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que tenemos a Eduardo, que después va a hablar en detalle de los instrumentos y de las posibilidades que otorga la ley, y que bueno, que el desafío es empezar a utilizar todos los instrumentos que la ley propone como forma de empezar a dar respuesta y aliviar la situación o las dificultades que hay para acceder al mercado de suelo. Hecho esta breve presentación, ahora entonces me voy a centrar en contar un poco en qué venimos trabajando desde Procrear. En general, todos lo conocen, pero Procrear es un programa de crédito hipotecario para el acceso a la vivienda única, familiar y permanente, lanzado a mediados de 2012, que tiene como objetivo atender las demandas habitacionales de los ciudadanos argentinos en todo el territorio del país y atendiendo a una demanda que hasta ese momento por las políticas públicas estaba un poco dejada de lado. Digamos, en general, las políticas públicas de hábitat atendían, teniendo en cuenta la gravedad de las situaciones, a la población de menores ingresos y sectores medios bajos, y este programa viene a traer financiamiento para ampliar un poco el universo de las familias que podían acceder a este crédito hipotecario, permitiendo el acceso de sectores medios a la vivienda única. Y por otra parte, el programa tenía otro objetivo muy importante, que era impulsar a través del fomento de la actividad de la construcción, fomentar la creación de empleo y la generación de la demanda de materiales, digamos, dinamizar el sector de la industria de la construcción y también la industria productora de insumos. Al mismo tiempo, cuando se lanzó el programa, sobre todo, sí, cuando se lanzó el programa, como recién veíamos, y por eso quería repasar brevemente los datos del déficit habitacional, digamos que el déficit se compone de varias problemáticas que se resuelven con políticas diferentes, digamos. Como vimos en la provincia de Buenos Aires, no es que el 1.200.000 hogares que hoy padece situaciones deficitarias requiere de una vivienda nueva, sino que muchos requieren la ampliación, la mejora o la reforma de la vivienda en la que habitan. Una cuestión importante que me olvidé de mencionar es que el déficit que yo presenté ahí es simplemente el déficit habitacional tomado como deficiencias de la vivienda, ya sea por los materiales o por el tamaño de la vivienda. Si uno ampliara la mirada sobre lo que se entiende por déficit habitacional, en línea, por ejemplo, con lo que plantea muy acertadamente la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que habla de déficit urbano habitacional, porque uno puede tener una vivienda que cumpla con todos los requisitos técnicos para ser habitable, pero puede esa vivienda no contar con servicios básicos o con infraestructura básica, lo cual nos incrementaría ese número del déficit, digamos. Y hay todo otro sector que tiene que ver con un déficit que en realidad es más en términos dominiales, es decir, aquellas familias que tienen una vivienda pero que no tienen regularizada la propiedad de la tierra y por lo tanto ahí hay otro núcleo de déficit que si bien coincidiría bastante o se superpondría bastante con las viviendas deficitarias, es otro universo a ser atendido por las políticas.
Pero en síntesis, digamos, las diversas líneas que el programa apunta a atender tienen que ver con lo que se llama la línea de construcción, que es una de las líneas originalmente lanzadas por el programa, que está destinada a aquellas familias que contaban o cuentan con un terreno propio o con el terreno de un familiar directo donde se pueda construir una vivienda, digamos. Esas fueron las primeras líneas, de las cuales hoy hay unas 26.000 viviendas terminadas y muchas, el doble de esa cifra son viviendas que están en construcción, pero que básicamente apunta a todas aquellas familias que habían podido acceder a un terreno por ahorros o por herencia familiar o lo que fuere, pero que no tenían los ingresos ni la posibilidad de acceder a un crédito a una tasa razonable y para el que calificaran, en el cual pudieran construir una vivienda. Entonces, esa fue una primera línea que se lanzó y que ha dado muy buenos resultados. La segunda estrategia que el programa lanzó es utilizar, no está en orden aquí en esta presentación, pero que básicamente es la que está última, que tiene que ver con la línea de crédito para desarrollos urbanísticos de Procrear. ¿Qué son los desarrollos urbanísticos de Procrear? Cuando el programa se lanzó, se tenía la certeza de que había muchas familias que necesitaban también una vivienda, pero que tampoco tenían la tierra donde construirlas. Y al mismo tiempo el Estado Nacional tenía distribuido en los diversos organismos del Estado muchas tierras muy bien localizadas, grandes macizos subutilizados o directamente no utilizados, inclusive algunos de los 86 predios originalmente puestos en el decreto 902 del lanzamiento del Procrear, había uno donde lo que había era una cancha de golf que la alquilaban las Fuerzas Armadas y ese era el uso que el Estado le daba a la tierra en ese lugar. Entonces, una segunda línea importante, de la cual hay muchos desarrollos urbanísticos que hoy están en marcha en todo el país, hay actualmente unas 30.000 viviendas licitadas, de las cuales unas 25.000 están ya en proceso de construcción, algunas bastante avanzadas, otras comenzando y otras a punto de comenzar. Lamentablemente algunas quedaron truncas en el camino porque si bien no, el terreno era apto para la ejecución de un desarrollo residencial, todas estas tierras en realidad requerían de ordenanzas de uso del suelo para darle los indicadores urbanísticos, porque en general eran tierras o de urbanización futura o de uso específico del Estado. Y un proyecto muy interesante en una localización óptima para el desarrollo de un barrio era el que aquí ustedes conocen, la famosa canchita de los bomberos, atrás del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, por el Consejo Deliberante no quiso, no pudo, se debatió y decidió que no era factible cambiarle los indicadores urbanísticos por la fuerte oposición de los vecinos del barrio, que plantearon que eso tenía que seguir siendo un espacio verde. Lamentablemente hay 2 o 3 casos de esto en el país que han quedado truncos, pero más allá de esto, esta línea está avanzando fuerte en varios puntos del país, construyendo viviendas en barrios que van a tener una mixtura de densidades y de usos, porque se construyen viviendas en altura, pero también mixturada con dúplex o a veces con algunas viviendas individuales, dependiendo de la ciudad y de la localización en cada ciudad del país de estos terrenos. Y al mismo tiempo, en aquellos proyectos que involucraban una cantidad de viviendas importante, también se construyen una serie de locales comerciales que van a ser aptos para la instalación de comercios y servicios que un barrio de esa cantidad de viviendas requiere. A esas 2 líneas se sumó, unos 2 meses después del lanzamiento del programa, una nueva línea que tenía que ver con atender toda aquella demanda
de mejoramiento habitacional que no requería una vivienda nueva, sino el mejoramiento o la ampliación o la reforma y terminación de las viviendas que habitaban algunas familias. Por lo tanto, la línea de ampliación y terminación o refacción de viviendas está destinado a aquellas familias que necesitan mejorar una vivienda existente. Después vamos a ver cuáles son un poco los requisitos y las tasas de interés y sobre todo los requisitos para acceder a la línea de crédito. A estas líneas que venían arrancando y comenzando a funcionar, un año después del lanzamiento del programa, en octubre de 2013, se decide avanzar con otras dos líneas de financiamiento de vivienda. Una es la línea llamada compra de vivienda a estrenar, destinada a aquellas familias que no cuentan con una vivienda propia y que deseen comprar una unidad próxima a ser estrenada, digamos, que también era una manera de promover la finalización de algunos desarrollos, edificios de vivienda que por ahí le faltaba cierta demanda para poder concluir con las obras. Y también para fomentar el desarrollo de nuevas construcciones destinadas a esta línea. Y la otra línea desarrollada, para la cual se sortearon 60.000 créditos, es la línea que permitía la compra de terreno y construcción. Es decir, ¿cuál es la diferencia con la línea original de construcción? Que las familias que salían sorteadas, además del crédito para la construcción de la vivienda, el programa les financiaba hasta 100.000 pesos para la compra de un terreno en el mercado donde construir la vivienda con el crédito que el programa le iba a entregar. Como yo mencionaba antes, a los problemas que ya se venían, a los que veníamos presenciando en las dificultades por acceder al mercado de suelo, básicamente por el fuerte crecimiento que han tenido los precios de suelo, y uno podría decir, y a la poca oferta de suelo razonable, servido, con infraestructura y a precios accesibles para el conjunto de la población, porque la dificultad de acceso al suelo en Argentina desde hace varios años no solo es para los sectores de menores recursos, sino también y cada vez más para los sectores medios, porque no hay una oferta que les permita acceder a esos terrenos. Entonces, el lanzamiento de esta línea permitió verificar unos meses después, como era obvio que podía suceder, que los precios del suelo se dispararon mucho. Digo, hemos escuchado muchas historias de gente que ha comprado terrenos aptos para procrear antes del lanzamiento de esta línea y que hoy, 3 meses después del lanzamiento de la línea, esos terrenos valen 4 veces lo que valían antes. Digamos, se generó una burbuja ahí y un fuerte corrimiento de precios que hizo que la evaluación fuera que era necesario que el programa tenía que salir a dar una respuesta para tratar de incrementar la oferta de suelo, para dar respuesta a la demanda que el programa había generado. Digo, bueno, los destinatarios de los créditos de Procrear ya los repasamos antes, digamos, personas que no posean vivienda propia, salvo los que sean para refacción, que no tengan antecedentes negativos en el sistema financiero en el último año, desde el momento que van a presentar la carpeta para hacer la evaluación crediticia,